doctor Alfaro. Quiero destacar que el expositor es profesor ordinario de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es máster por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con doctorado por la Universidad de Girona, es miembro del grupo de investigación en Derecho Procesal GIDEPROC de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bien, señores, ahora sí ya corresponde la disertación del doctor Luis Alfaro Velarde, quien va a tocar el tema teoría del precedente, estructura, función y eficacia. Doctor Alfaro, bienvenido, le escuchamos. Muy buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? No sé si me escuchan bien, por favor, confírmame si está bien el audio, te agradecería. Sí, le escuchamos, doctor. Perfecto. Bueno, reitero mi agradecimiento a la Corte Superior de Justicia de Ica por haber aceptado este desafío y coorganizado el evento conjuntamente con mis queridos amigos e investigadores del grupo GIDEPROC, Grupo de Investigación en el Derecho Procesal, quienes uniendo esfuerzos han coordinado todo este evento, este seminario. Agradezco a César, como bien se ha mencionado, que ha estado detrás de todo ello, ¿no? También al presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica y al también presidente de la Comisión de Capacitación. Es un esfuerzo conjunto, no es sencillo. Mi querido amigo doctor Anthony Díaz ya ha detallado todo el trabajo que se ha realizado, pero creo que cuando tenemos un propósito en común se pueden llevar a cabo cosas necesarias, como es una capacitación, una preparación sobre un tema, creo, bastante relevante, importante en torno al nuevo estado de cosas que tenemos ya desde hace un tiempo, ¿no? Esto es la teoría del precedente a través de los plenos casatorios civiles, ¿no? Entonces, estos son mis agradecimientos iniciales. Nuevamente es un gusto estar aquí. Yo tengo el gusto también y privilegio de ser parte del grupo de investigación GIDEPROC y con todos los investigadores quienes estarán con nosotros hablándonos sobre los plenos casatorios de manera ya puntual, específica. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes, dado que es la primera exposición y en concordancia con el propósito que persigue este curso, es una introducción al precedente judicial. Ustedes se preguntarán por qué, y con esto ya voy comenzando una suerte de introducción antes de compartir unas diapositivas, por qué razón comenzamos este evento académico con una explicación del precedente. Los plenos casatorios que son más frecuentes o más familiares a nosotros, en ellas subyace una serie de categorías, pero la más próxima o la que, digamos, se asume las características es la institución del precedente. Entonces, de algún modo, para poder comprender los plenos casatorios que serán estudiados en este curso, casatorios civiles, es necesario conocer, a grandes rasgos al menos, ¿no?, lo que se debe entender o lo que se entiende por precedente judicial. Seguramente ustedes han escuchado que cuando se hace alusión a los plenos casatorios, se menciona de manera directa o indirecta el precedente, pero pocas veces uno se toma el tiempo de investigar o revisar qué entendemos por precedente judicial y si es que los plenos casatorios pueden ser entendidas propiamente como tal, ¿no? Y este sería el objetivo final de esta exposición. Primero, hacer un desarrollo de lo que bien puede explicar el fenómeno del precedente, la institución del precedente. Esto es a partir de una teoría, ¿sí? Diré algunas cosas sobre esta empresa de hacer una teoría del precedente, dado que el inglés y el norteamericano, en rigor, no tienen las mismas características, sobre todo en el tema de la eficacia y la fuerza. Ya les iré comentando sobre eso. Pero sí es posible, con las observaciones del caso, construir una teoría, esto es, una manera de explicar un fenómeno de la realidad jurídica en este caso, ¿no? Intentaremos explicar las principales características del precedente, distinguiendo el precedente inglés y el precedente norteamericano.
Y a partir de estas características, tanto en su estructura, pero también como sobre la fuerza, ¿no? Sobre la eficacia, podemos tener los insumos teóricos finalmente para poder responder a la gran pregunta, si el pleno casatorio o los plenos casatorios previstos en el caso de materia de justicia civil en el artículo 400, asume la forma, la estructura y la eficacia del precedente y sobre todo de qué tipo de precedente, el inglés o el norteamericano, o en qué aspecto asume de una u otra característica. ¿Ok? Por tanto, la metodología de esta exposición tiene como característica distinguir que, si bien es cierto, el precedente es una categoría, una institución del common law, hacer en buena técnica analítica, distinguir tanto la del civil law, del common law norteamericano, como el inglés. ¿Okay? Y es a partir de ahí, tanto en su estructura como eficacia, veremos y esperamos al final de esta exposición tener las cuestiones conceptuales básicas para poder luego ir trabajando los demás plenos casatorios. ¿Okay? Ese es mi propósito de esta exposición. Espero sea de su agrado y se interese y salgamos de esta sesión con alguna información que pueda resultarle útil, ¿de acuerdo? Si me permiten compartir una diapositiva, no sé si tengo acceso. Pediría, por favor, si me pueden dar el acceso para compartir. Si es que ya lo tengo, me confirman, por favor. Tengo aquí... ¿Sí lo puede compartir? Ok. Pongo una pantalla. Permitir. Me sale aquí una vez más. Ah, ok. Solo me sale para poder compartir toda la pantalla. No sé si se puede compartir también las ventanas. A ver. Pues normalmente en esta opción me sale compartir. Sí, ahora. A ver. Quiero compartir una ventana, pero no sé por qué no me... A ver, un segundo, por favor. Un momento, por favor. Dejando acá de compartir.
A ver, un segundo, ya estoy. Ahora sí. El problema del sistema. Ajá. A ver. Creo que sí. ¿Puede compartirlo, doctor? Sí, ¿me confirman, por favor? Sí, ¿me confirman si está compartiéndose? A ver, No, no se visualiza, doctora. intentar una vez más. Sara, ¿puede guiarle al doctor para que lo... Ahí ya está ¿Ahí apareciendo. ustedes pueden ver? Sí, ahora sí, está apareciendo. Sí. A ver. ¿Ahí están viendo? Confirmen, por favor. Sí. Sí, ¿cierto? Creo que a mí Sí. me sale. Sí se ve, doctor. Muy bien. Sí, ya se Listo. ve. Se visualiza. Gracias por la paciencia. Ahora sí. Comenzábamos entonces. Espero que... Ya, perfecto. Sí, ahora sí. Entonces, vamos a comenzar. Les decía de que esta idea de teoría del presidente judicial responde a la necesidad de que la institución que nosotros tenemos regulada en los códigos procesales, y especialmente en el Código Procesal Civil, pero también en el Código Procesal Constitucional, al cual en el caso del último se denomina precedente constitucional, y en materia de justicia civil el legislador lo llama pleno casatorio, luego de unas reformas, porque al principio se llamaba doctrina jurisprudencial. Pero el punto es que estas instituciones, para su comprensión y su entendimiento de cómo debe trabajarse con los plenos casatorios, resulta vital dar un paso atrás o mirar qué es lo que subyace, qué institución está en juego, ¿no? Entonces, la más próxima decía que se relaciona con los plenos casatorios es el precedente judicial, ¿sí? El precedente judicial, que es una institución del common law, puede ser explicada con ciertas con observaciones, comentarios, desde una teoría del precedente, ¿de acuerdo? En otras palabras, para comprender adecuadamente los plenos casatorios, en general como institución, como categoría que busca establecer reglas de carácter vinculante, un momento, por favor. A ver. Un momentito. Ok, ahora sí, disculpen por la interrupción. Entonces, estamos aquí. ¿Cierto? Entonces, les decía de que... uy, Dios, ¿ahora qué pasó? No sé. Entonces, confírmenme, por favor, si se puede observar, porque no sé por qué no puedo... Ahora sí creo, Dios. No sé qué tantas interrupciones hay ahora. Gracias por la paciencia. Les decía de que entonces hay una necesidad de estudiar el precedente. Lo que voy a tratar, si bien son aspectos generales, se sugiere revisar a profundidad para tener una análisis, sobre todo una apreciación crítica de los plenos casatorios. ¿Ok? Lo dejo ahí, podría dar más justificaciones por qué es necesario comenzar un curso de plenos casatorios a partir del precedente judicial. Ustedes pueden notar en esta diapositiva, confírmenme si están viendo,
una serie de categorías o terminologías, ¿no? Instituciones que están a menudo empleadas de manera, a veces como sinónimo, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que los plenos casatorios nos han traído a nuestra cultura jurídica una serie de instituciones que no son propias del civil law. Quiero decir, dentro de los sistemas jurídicos cuya matriz histórica son comunes, del derecho, sobre todo europeo continental, pero que han sido importadas en el civil law latinoamericano, no es usual o no ha sido usual de un tiempo aquí utilizar terminologías. La más próxima que ustedes pueden ver en esa diapositiva es la jurisprudencia que siempre hemos tenido, ¿no? Entonces, hay una serie de instituciones, categorías, nomenclaturas que de algún modo se están convirtiendo ya en un lugar común en el civil law y en particular en el sistema latinoamericano, ¿no? En muchos de los países, debo hacer énfasis, se ha aceptado abiertamente, tanto a nivel normativo, pero también con la práctica jurisdiccional, este nuevo estado de cosas, ¿no? Ahí lo ven ustedes, stare decisis, precedente vinculante, ratio decidendi, ¿no? En algunas ocasiones seguramente ustedes habrán escuchado la ratio decidendi del pleno casatorio, o el pleno casatorio vinculante, o pleno vinculante, pleno judicial vinculante. Terminologías como estas son las que se están convirtiendo ya en un lugar común, un tópico en nuestra cultura jurídica. Pero ¿qué significan cada una de ellas? ¿Por qué necesitamos conocerlas para entenderlas? Uno, para no confundirlas con las que a menudo en el civil law hemos tenido tan normalizado ya, ¿no? Entonces necesitamos conocer esto, porque podemos confundir las categorías que, por ejemplo, pensar que los plenos jurisdiccionales tengan fuerza vinculante, más allá de una interpretación normativa, que cuando habla de concordancia, de la jurisprudencia, etcétera, alguien pueda pensar que de ahí se desprende una eficacia vinculante, es porque no se ha detenido o no nos hemos detenido en analizar o revisar qué entendemos por precedente judicial. Decía, y con esto no quiero afirmar que nuestros plenos casatorios sean en rigor plenos de precedente judicial. De lo que vamos a explicar, cada uno podrá sacar sus conclusiones si efectivamente nuestros plenos casatorios, y en particular el pleno casatorio civil del artículo 400, puede ser vista como un precedente o no. Proporcionaré algunas características, algunos rasgos distintivos del precedente judicial inglés y norteamericano para que uno pueda concluir si efectivamente estamos ante una figura, o al menos se asumen algunos rasgos, decía, del precedente judicial, ¿de acuerdo? Es el estado de cosas que nos exige conocer el precedente. Antes de analizar los 10 plenos casatorios, debemos retroceder un momento y mirar cuáles son estas cuestiones que subyacen a los plenos casatorios. Ahora, una afirmación muy usual es que se dice, entonces, si es que los plenos casatorios asumen ciertos rasgos de los precedentes judiciales y el precedente judicial es una categoría del common law, a menudo se generaliza, ¿no? Porque al menos si, bueno, no son los únicos países que pueden ubicarse dentro de la tradición angloamericana o del common law, pero son los sistemas de referencia, ¿no? No puede anunciarse de manera general que el precedente tiene su origen en el common law, sino que requiere, además de esto, que esto es una verdad, ciertamente, pero que requiere distinguir la fisonomía del precedente tanto en el sistema norteamericano como el sistema inglés, ¿no? Por ejemplo, en el caso del sistema norteamericano, uno podría decir que tiene una vocación orientadora del derecho, ¿sí? Una fuente orientadora del derecho. En cambio, en el sistema inglés, es una fuente primaria del derecho, ¿no? Es un elemento parte de la cultura jurídica inglesa en la toma de decisiones judiciales. Es una fuente principal. Miren, quiero con esta diapositiva presentar que el precedente, si bien proviene en general del common law, notaremos que algunos de estos aspectos varían tanto del modelo del precedente norteamericano como el sistema inglés. Ya dije hace un momento porque es importante estudiar el precedente, pero además ahora estamos dando algunos elementos para distinguir uno de otro, ¿no? Otro aspecto importante es qué es lo que significa el sistema norteamericano
respecto del precedente, es decir, cómo contribuye, qué papel juega o qué función desempeña el precedente en el sistema norteamericano, y claramente permite que el sistema sea dinámico, que varíe el estado de cosas de las decisiones judiciales de un tiempo a la fecha, ¿no? En cambio, en el sistema inglés, el common law, el precedente, perdón, asume más bien una fisonomía de un sistema rígido. En otras palabras, el precedente para el sistema inglés representa un elemento que contribuye a la rigidez y permanencia y proyección en el tiempo, ¿no? Una de las objeciones que seguramente ustedes, si revisan la literatura al respecto, encontrarán sobre el sistema del precedente en el sistema inglés, norteamericano, pero en general el precedente, es que parecería que no contribuye a un elemento o el valor de seguridad jurídica. Eso se puede decir del sistema inglés, por ejemplo, norteamericano, pero no del sistema inglés. De hecho, si revisamos diversos aspectos del sistema inglés, notaremos, es decir, el common law pero inglés, que es un sistema rígido, ¿no? Que a menudo se citan decisiones judiciales anteriores que pueden tener como fecha de antigüedad 50 o 70 años sin ningún problema, ¿no? La evolución del sistema inglés, a diferencia del sistema norteamericano, pero del sistema civil law en general, permanece en el tiempo, ¿no? El precedente, por tanto, en el sistema inglés contribuye al sistema rígido, a ver un sistema rígido. Y esto significa que, y este es el tercer rasgo, que el precedente en el sistema norteamericano tiene como eficacia, hablaré un poco más sobre esto, pero tiene una vocación de ser persuasiva más que vinculante. No así en el sistema inglés, por su característica, y esto es muy propio de la cultura inglesa, jurídica sobre todo, puede ser también otros aspectos sociales, políticos, económicos, pero el tema, la cultura jurídica inglesa es muy tendiente a permanecer en el tiempo, una vocación de rigidez y sobre todo de sentirse vinculado por las decisiones judiciales. Nótese esta característica, por favor, que es distinta del sistema norteamericano. Mientras, por tanto, no quiero adelantar mucho, hablaremos ahora de la eficacia, pero en el sistema norteamericano, la proyección de un precedente es que sea persuasiva, ¿no? Alguien podría decir, del poder de las razones, más que de la obligación. En cambio, en el sistema inglés, el precedente desempeña un papel de eficacia vinculante de esta decisión. Lo menos es que puedan apartarse. En el caso del sistema norteamericano, es la mayoría de ocasiones las posibilidades de apartarse y unas de permanecer en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, para avanzar, Tarufo decía que una de las principales objeciones respecto del precedente o la importación del precedente en el sistema del civil law, que sobre todo latinoamericano, ¿no? Que en Sudamérica hemos abierto las puertas de par en par para la recepción legal y desarrollo jurisdiccional del precedente con diversas denominaciones, con diversos elementos, es que tiende a ser vinculante, ¿no? De hecho, parece ya ser un lugar común en la literatura nacional, cuando se hace referencia al precedente, se habla de precedente vinculante. Ni siquiera se distingue entre la institución del precedente como una técnica de argumentación, que ahora lo vamos a ver, y por otro lado, su eficacia, su efecto que tiene, o las consecuencias, qué significa, cuál es el efecto generador, y que sería, en nuestro caso, es vinculante, ¿no? Pero no es el único efecto, ¿ok? Por lo pronto, nótese entonces en esta diapositiva la distinción entre el precedente, en el sistema norteamericano e inglés. No es la misma. El efecto, el desarrollo o la implicancia que tiene para el sistema norteamericano e inglés son distintos, ¿sí? Son distintos, ¿de acuerdo? Avanzo. Uno de los textos que sugiero pueda revisarse para mayor profundidad del precedente, sobre todo en el modelo inglés, es la obra de Rupert Cross, ¿sí? Y Harris sobre, pues así se denomina, el precedente en el derecho inglés, y ahí uno puede ver las características de rigidez, de permanencia que propone el precedente para el sistema inglés, ¿no? Cada tribunal, señalo en esta diapositiva, está obligado a lo dispuesto por el superior, pero el superior está obligado a sí mismo, ¿no?
esta vocación de obligación o de fuerza vinculante está muy permanente en el sistema inglés, ¿no? Hay un caso que es de referencia en materia de la primera proyección del precedente vinculante o el precedente en el sistema inglés. Ahora, esto es también sintomático si tomamos en cuenta que en nuestro sistema nacional, aunque todavía no nos comprometamos que el pleno casatorio sea un precedente, la manera como hemos importado la institución del precedente bajo el desarrollo del pleno casatorio es a nivel normativo, ¿no? Es decir, que en el plano legislativo es el primer momento en donde se ha regulado la figura de o pleno casatorio o precedente constitucional, pero precedente en buena cuenta. Y esto es muy sintomático, porque lo que proponen los teóricos, sobre todo en culturas jurídicas que no están familiarizados con el precedente, ¿no? Que primero se discuta las posibilidades de incorporación a nivel teórico, ¿no? Lo normal que sugieren los comparatistas cuando se hace importación jurídica es que las instituciones, estructuras normativas, criterios jurisdiccionales sean primero discutidas y debatidas en el plano de la academia, de los debates y de las discusiones, ¿no? En el plano teórico, quiero decir. Y luego, superado esto, viendo las mayores ventajas para nuestro sistema, la posibilidad de adaptarse en nuestro sistema y cultura jurídica también, no sé, diría organización judicial, entre otras, recién poder importarlo a partir de una buena base teórica que exista. A esto a efectos de que los jueces puedan echar mano de esta literatura jurídica sobre el precedente para que puedan aplicarlos adecuadamente. Lo que ha sucedido en nuestro país sobre el precedente, y en particular con el llamado plenos casatorios, es que se ha regulado o se ha importado normativamente y luego recién la literatura está comenzando o la academia está proponiendo algunos textos muy interesantes al respecto, pero en los primeros momentos de regulación y la aplicación del precedente y del plenos casatorios ciertamente no le ha ido muy bien a los magistrados, a los jueces, para saber y responder a la gran pregunta, ¿qué hacer con los plenos casatorios? ¿Cómo trabajar con los plenos casatorios? Entonces, esta disociación de los formantes jurídicos, normativo, jurisprudencial y teórico no ha sido propicia para empezar a trabajar, a entender y aplicar correctamente los plenos casatorios. ¿Sí? Lo menciono así, ustedes lo notarán eventualmente con las otras sesiones cuando se trabaje cada uno de los plenos casatorios. En cambio, en el sistema inglés y norteamericano hay una literatura abundante al respecto. Ahora, otra de los criterios o categorías que debemos tener en cuenta cuando hablamos de plenos casatorios en relación del precedente es el llamado case law, el derecho a través de casos, ¿no? Eso también no es un lugar común en los sistemas del civil law, ¿ok? ¿Por qué? Porque la principal fuente que nosotros tenemos en el civil law, es por todos conocido, es las leyes, ¿no? Entre otras, pero principalmente la ley. En cambio, en el common law es las decisiones judiciales o la jurisprudencia o precedente ahora que estamos trabajando es la que dice que es el derecho. En otras palabras, ¿no? Desde un punto de vista del realismo jurídico, no podía afirmarse que en el sistema, en la cultura jurídica norteamericana, pero del common law diría en general, tanto inglesa, quien dice que es en derecho, en el tiempo y en espacio son los jueces. En el sistema del civil law funciona respecto de los legisladores, ¿no? Entonces, esta importación del precedente, decía, a la luz del pleno casatorio, ha significado también progresivamente quien esté diciendo que es el derecho en un tiempo y en espacio son los jueces, ¿no? Entonces, ahí podríamos abrir una paréntesis de discusión si es conveniente que en los países del civil law sea la judicatura quien establezca reglas con fuerza vinculantes, además, y por tanto determinen que es el derecho en un tiempo y un espacio para todos, y no sea así el legislador o que de algún modo puedan cumplir estas funciones paralelas, tanto el legislador como los jueces, sobre todo de las cortes de vértice. Esa sería una pregunta, creo que debemos responderla. ¿Es conveniente entonces hasta qué punto el establecimiento de reglas vinculantes con características semejantes a unas leyes o disposiciones legales puede establecer los jueces
de las cortes de vértice. En fin, esto yo creo que sería conveniente, porque obviamente esto en el sistema norteamericano es un lugar común, un tópico que desde la misma formación universitaria, la educación legal es a través de decisiones judiciales, mientras que en el civil law y en el caso peruano en especial es a través de la doctrina, la literatura jurídica existente y a lo mucho la legislación. De hecho, la ley es la principal, pero no siempre ha sido nuestra formación jurídica que comprendamos el derecho a través de las decisiones judiciales. ¿Esto incide en la comprensión y aplicación del presente? Por supuesto que sí. Los jueces, por tanto, quienes en su momento han sido estudiantes de derecho, no tienen una formación de trabajar con decisiones judiciales. A lo mucho, hasta hace un tiempo, la jurisprudencia, que es lo más que se aproxima al precedente, ha sido una referencia a modo de criterio orientador, interpretativo, pero no como algo que hay que necesariamente tenerlo en cuenta, ¿no? El case law, por tanto, es parte del elemento cultural jurídico de los países del common law. Es lo que se conoce como el derecho de origen jurisprudencial, ¿de acuerdo? Esto es importante tener en cuenta, ¿no? La pregunta, reitero, sería si es que la dación de plenos casatorios con carácter vinculante está significando que en nuestra cultura jurídica, hoy por hoy, el derecho sea de origen jurisprudencial. Es una pregunta que podemos ir respondiendo quizás al final de esta exposición. Otra de las cosas también que tiene que ver como consecuencia del case law, es decir, que la institución del derecho se construye a través de los casos, es la doctrina del stare decisis. Es decir, si asumimos la posición anterior, que el derecho en un tiempo y espacio sea determinada, sea dicho por los jueces, sobre todo los jueces de vértice, entonces, ¿cómo es que esto funciona respecto de las decisiones del caso presente, ¿no? Hablar del stare decisis significa estarse a lo decidido. Esto, en buena cuenta, es que la práctica judicial significaría tomar en cuenta, no solo como una mera de referencia, sino en serio las decisiones de casos pasados, ¿no? El stare decisis, o estarse a lo decidido, agréguese en casos pasados o anteriores, es una práctica común en las decisiones judiciales del common law, el sistema norteamericano en particular, si quieren, ¿no? Es simplemente un principio o una instrucción, pero no es necesariamente una regla para que nunca pueda romperse. Puede, claro, variarse, pero lo que quiero poner énfasis es que el stare decisis se ha convertido en un criterio necesario a tomar en cuenta por los jueces a partir del precedente. Ahora, preguntarnos en nuestro sistema si esto también es el estado de cosas que tenemos. El stare decisis a través de los plenos casatorios se ha convertido, se viene convirtiendo en un criterio más asumido por los jueces, dicho en términos sencillos. Los jueces deben no solo mirar la legislación, la doctrina, sino ahora los plenos casatorios. Yo me adelantaría diciendo que sí, ¿no? Por la fuerza vinculante sobre todo que tiene. Sin perjuicio de poder apartarse, la regla es que estas reglas vinculantes establecidas en los plenos casatorios tienen una eficacia vertical y horizontal que supone que los jueces de los casos posteriores puedan no solo mirar la doctrina y la legislación, sino mirar estas decisiones fuertes con eficacia vinculante. Bueno, aquí, por tanto, obviamente hay una relación entre el stare decisis y el precedente. Las decisiones pasadas se conocen como precedentes, en términos muy generales, porque todavía no decimos qué es exactamente precedente, ¿no? Pero en términos muy generales, las decisiones pasadas, esta idea de mirar al caso anterior, pero no cualquier caso, obviamente, es una relación entre el stare decisis, estarse a lo decidido, y cómo generar o cómo tomarlo en cuenta para resolver el caso presente, ¿no? El precedente es un principio que se crea mediante una decisión judicial. Esta decisión se convierte en un ejemplo o autoridad para que los jueces decidan cuestiones similares más adelante. El stare decisis es la doctrina que obliga a los tribunales a buscar un precedente, ¿no? En esta práctica de mirar al caso pasado, tenemos que buscar un caso de referencia, ¿sí? Un caso de referencia para resolver el presente, ¿ok? Ahora, un dato más o alguna información sobre el precedente norteamericano. Los tribunales, aquí viene un rasgo distintivo en el precedente inglés y el sistema norteamericano que mencionamos de entrada.
los tribunales en el sistema norteamericano no se encuentran o no se sienten obligados de aplicar el precedente, sino se convierte en una decisión discrecional. Por tanto, aquí podríamos ya superar el mito en virtud del cual se afirma que en el sistema norteamericano es que todos los jueces se sienten y pues están obligados a seguir el precedente. El precedente es un criterio para tomar una decisión. Supone la materialización del stare decisis de mirar anterior. Pero que esto signifique que estén obligados en todos los casos es otra cosa distinta, ¿de acuerdo? El mismo concepto del precedente en el derecho inglés, los precedentes deben ser cumplidos en la medida de lo posible. Nótese este rasgo del sistema norteamericano. El derecho tiene que ser estable y uniforme, siempre que las circunstancias permitan y hagan propicia esto. Por cierto, los tribunales pueden apartarse del precedente sin que éste consideren que éste puede involucrar un daño social. Fíjense este detalle, ¿no? No es la aplicación obligatoria del sistema en el sistema norteamericano una regla general inamovible, ¿no? Es posible apartarse del precedente, por decirlo en términos también resumidos. Lo más que puede hacerse con el precedente en el sistema norteamericano es cumplirlo, perdón, apartarse, y menor proporción es cumplirlo, ¿ok? No así, como ya hemos dicho, en el sistema inglés. Esto funciona a la inversa. Ahora, dicho estas cosas, no podemos negar aquí y ahora que en el civil law y añadiría latinoamericano en especial, se ha convertido ya en lugar común, algo que hace un tiempo no lo era, ¿no? El precedente hoy está presente más que nunca en el sistema del civil law, ¿no? Por tanto, no es una característica peculiar y única del common law aquí y ahora. Los sistemas del civil law hacen uso de jurisprudencia y los del common law de la ley escrita, ¿no? Porque hace un tiempo distinguir los sistemas del common law del civil law, entre otras cosas, era por los códigos o que existe una preponderancia, codificar las leyes. En el sistema en el common law no lo era. Hoy por hoy sí, están por ejemplo las reglas federales en tema de prueba, entre muchas reglas federales, pero también por cada estado, ¿no? Lo que no significa, por cierto, que sea la fuente primera, ¿no? No es tan cierto decir que en el common law no existen leyes ni reglas, existen, por cierto, pero que no significa que estas sean tan rígidas que determinen y digan que es el derecho. El derecho se construirá entonces en el sistema del common law de acuerdo a lo que los jueces digan que es. ¿Sí? El precedente hoy en día es una herramienta práctica, en la práctica diaria del abogado, por el uso de medios informáticos y banco de datos. Ok. Solo una cuestión importante para ir cerrando esta explicación de la estructura del precedente, ¿no? Es que no debemos confundir precedente de jurisprudencia. El doctor Anthony comentó al inicio que no debemos confundir plenos casatorios con plenos jurisdiccionales, efectivamente, pero tampoco antes de ello no hay que confundir precedentes con jurisprudencia, ¿no? Es cierto que el precedente es una categoría del common law y la jurisprudencia es una institución usual en el civil law, pero tienen rasgos distintos, ¿ok? A veces en el discurso confundimos y lo utilizamos como sinónimos, pero no lo es, definitivamente. Vemos ahí algunos rasgos, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué se fundan las reglas? El precedente está centrado en los hechos del caso, ¿ah? Otro aspecto que deberíamos tener en cuenta cuando se analizan los plenos casatorios en adelante, ¿ah? Quiero decir que si los hechos están ligados al caso concreto, entonces podemos decir que efectivamente hay un precedente, pero si los hechos son simplemente una excusa más para establecer unas reglas desligados o desvinculados de los hechos del caso concreto, entonces dudaríamos que sea propiamente un precedente, ¿de acuerdo? Quiero decir con esto que los hechos son el punto de referencia para aplicar el precedente, ¿no? Como diría un profesor, querido amigo Jim Ramírez, decía, sin hechos, simple y llanamente, no hay precedente. Entonces, hay que preguntarnos cuando evaluamos cada uno de los plenos casatorios si es que los hechos del caso concreto tienen relevancia o no para la determinación de las reglas vinculantes o simple y llanamente son hechos que no han sido merecedores de un desarrollo teórico o analítico y que las reglas, por tanto, están desvinculadas de los hechos del caso. Entonces uno se preguntaría cómo se aplica el precedente si los hechos simplemente son una excusa más y se establecen reglas fuera de los hechos del caso concreto, ¿no?
En cambio, la jurisprudencia es regla jurídica general, nosotros la conocemos en abstracto, no nos interesan los hechos en la jurisprudencia, lo que interesa son reglas generales abstractas de interpretación, nada más, ¿no? La más próxima jurisprudencia en estos términos sería los plenos jurisdiccionales, pero no precedentes. ¿Cuántas decisiones constituyen el precedente? Bueno, una, ¿sí? No necesitamos varias decisiones, a diferencia de la jurisprudencia que necesita que el concepto de jurisprudencia requiere una pluralidad de decisiones, ¿no? ¿Cuántas? Bueno, eso sí, no está determinado, ¿no? En algunas ocasiones uno puede ver las sentencias que dicen, según la reiterada jurisprudencia, y a veces citan 2, 3, 4, y no hay un número determinado, ¿no? Pero el concepto de precedente sí, uno. ¿Aquí se parece a los plenos casatorios? Sí, requiere una decisión de la Corte de Vértices. ¿Quién constituye? La Corte Suprema y la Corte Superior, en el caso del precedente, en el common law. En el caso de la jurisprudencia, lo constituye solo la Corte Suprema, ¿no? En algunas ocasiones, por ejemplo, en el sistema español, se habla de jurisprudencia menor, que es establecida por los criterios interpretativos de las salas superiores, o de las audiencias, como se suele llamar. En el caso del pleno casatorio, esta también es similar al precedente porque lo establece la Corte Suprema, o en su caso el Tribunal Constitucional, no los jueces de primera instancia o segunda, no establecen ellos precedentes. Hay más datos, voy avanzando por razones de tiempo. Cómo se aplica, ya nuevamente recalco, sin hechos no hay precedente, ¿sí? Tiene que haber hechos, si no uno se preguntaría cómo es que entre los hechos del primer caso y el segundo se puede aplicar analógicamente. Si es que no hay un desarrollo de los hechos del caso en los plenos casatorios, por ejemplo, dudaría, por tanto, al menos respecto de este criterio, que sea un precedente, ¿de acuerdo? Queda en cada uno de nosotros mirar los plenos casatorios de acuerdo a lo que van exponiendo los demás colegas y ver si efectivamente cuál es la importancia de los hechos del caso concreto que han merecido un desarrollo o simplemente una mención referencial nada más, ¿no? Bueno, hay varias cosas aquí, quiero centrarme en la eficacia también, ¿no? En precedente, en rigor, estimados y estimadas, tienen dos eficacias o fuerzas, ¿no? Persuasiva y vinculante. Y aunque en el lenguaje común se estila decir precedente vinculante, en rigor, una cosa es el precedente y otra cosa es la fuerza que pueda tener. Ciertamente el legislador le ha dotado de eficacia vinculante como regla. Puede apartarse definitivamente, pero la regla es que tiene eficacia vinculante. No tiene una fuerza persuasiva, ¿no? En cambio, la jurisprudencia sí. La jurisprudencia es persuasiva, ¿no? Y lo más próximo, decía, de la jurisprudencia serían los plenos jurisdiccionales, que aunque con características también diferentes, su eficacia es persuasiva, no vinculante, ¿no? No solo porque la ley orgánica no se desprenda eso, no se desprende porque concordar la jurisprudencia es cualquier otra cosa menos efecto vinculante, sino por la teoría del precedente que estamos explicando, ¿no? La jurisprudencia y cualquier otra categoría no tiene eficacia vinculante, a lo mucho el precedente y en particular el precedente inglés. Ahora, dicho todo esto, uno se preguntaría cuál es el significado del precedente y en rigor se trata de una norma que se extrae de la interpretación de un acto decisorio, ¿no? En buena, otra vez, teoría analítica del derecho, recordemos que cuando hablamos de leyes o disposiciones normativas, no es sinónimo de norma. La norma jurídica es el significado que se extrae del enunciado o determinado dispositivo legal o disposición normativa, pero no la norma, ¿no? Esta lógica que supone identificar una disposición normativa, utilizar un método de interpretación adecuada para extraer un significado y, por tanto, estando ya frente a la norma jurídica, el sentido que se extrae de la disposición normativa, esta dinámica también se aplicaría dentro del precedente. Fíjense en esta diapositiva, entiende el precedente como la norma que se extrae de la interpretación de un acto decisorio adoptado en un caso concreto, de los hechos constatados y de la justificación que sirve para resolver los casos futuros. Siempre que el material fáctico de estos posee un grado de identidad, ¿no? Este juicio de analogía que se hace para el caso presente debe, en la mayor medida posible, identificarse con los hechos del caso planteado como precedente, ¿ah? Si no calza ahí, pues simple y llanamente no hay necesidad ni obligación de cumplir o de aplicar el precedente o pleno casatorio en nuestro caso, ¿no?
Entonces, ahora, dentro del precedente, el aspecto o la cuestión que vincula es la ratio decidendi, ¿de acuerdo? Es el precedente regla, por tanto, es equivalente a ratio decidendi y puede extraerse de un acto decisorio estatal o no estatal también, ¿no? Es decir, dentro de un sentido amplio de la expresión precedente, no solo se circunscribe al contexto judicial, ¿ah? De hecho, en nuestro país también se habla de precedente administrativo también, ¿no? Avancemos. Y dicho todo esto, ¿qué es el precedente? Entonces, el precedente judicial. Es un concepto más restringido, precedentes adoptados en el contexto del proceso judicial, significaría una técnica de argumentación jurídica, consistente en la aplicación de una regla producida por una corte de vértice, en la comprensión de reglas aplicables a un caso concreto, a sus circunstancias fácticas y jurídicas, ¿no? Es una técnica de argumentación, por tanto, ¿sí?, que busca dar solución a una situación no regulada o para esclarecer divergencias interpretativas. Ese sería uno de los significados del precedente judicial. Una técnica, repito, de argumentación jurídica que consiste en aplicar la regla producida por la Corte de Vértice, por la Corte Suprema, en la comprensión de reglas aplicadas a un caso concreto, del caso pasado al caso presente, ¿ok? Aquí también hay que hacer una precisión, ¿no? En rigor, en el common law, quien dice, y esto lo dice Rupert Gross, quien dice que hay un precedente es el juez del caso presente, no del caso pasado. El caso pasado es que se utiliza como referencia, pero quien dice y extrae el precedente es el juez del caso presente. Y aquí si quisiéramos también hacer el parangón con el pleno casatorio, nótese que funciona a la inversa. Quien dice que hay precedente no es el juez del caso presente, sino es del caso pasado. Es el que dice, precisa, detalla y sumilla específicamente las reglas vinculantes, ¿no? La ratio decidendi está ahí fácil para que los jueces y abogados sepan dónde está la regla vinculante. Esto es también conveniente, quizás hubiese sido igual que estamos explicando, que sean los jueces finalmente que interpreten y extraigan la ratio decidendi de las decisiones pasadas y por tanto digan que hay un precedente, o tal como está regulado, que esté pues sencillo ahí donde diga estas son las reglas vinculantes. Es otra pregunta también importante que hay que hacernos, ¿no? ¿Cómo se utiliza el precedente? Y aquí nos debe llevar a pensar si es que estamos utilizándolo adecuadamente, si estamos aplicando, quiero decir, adecuadamente, ¿no? En el momento de análisis de este precedente-sentencia, aquí distinguimos precedente-sentencia, es decir, toda la sentencia, toda la decisión judicial, se extrae de la ratio decidendi, el núcleo del precedente, constituyendo la regla jurídica jurisprudencial a ser aplicada posteriormente en casos análogos al precedente. ¿Ok? En estos casos, el órgano final puede apartarse del precedente regla, si existen fundadas razones para ello. ¿Ok? Precedente sentencia sería entonces toda la decisión y precedente regla, miren estas distinciones, ¿no?, que nos ayudan a tener mayor comprensión del precedente, porque lo que vincula obviamente no es toda la sentencia, sino las reglas nada más, ¿no? Ok, la referencia es que es posible apartarse, ¿no? Siempre que se expresen buenas razones y se motive esto, por cierto. Ahora, aquí una serie de razones por las que debe aplicarse el precedente, criterio de autoridad, de coherencia y también como un referente o como un ejemplo, abonan en favor de la utilización del precedente en un determinado sistema jurídico. ¿Cuál es la estructura? Para ir avanzando porque el tiempo nos gana. La estructura es, en principio, la ratio decidendi, ya lo hemos mencionado, el obiter dictum y el decisum, ¿no? Aquí también encontramos un diseño, una fisiología distinta a una sentencia común, ¿no? En donde uno puede encontrar su parte expositiva, considerativa y resolutiva, a las que estamos muy acostumbrados nosotros. Pero cuando hablamos de precedente, los aspectos importantes son la ratio decidendi, el obiter dictum y el decisum. Veamos, la ratio decidendi, esta es la regla de derecho establecida por el juez como base de la decisión, la respuesta explícita. La razón explícita dada por el juez dado en favor del razonamiento. Y es la que vincula. Estimados y estimadas, lo que vincula o el que tiene el efecto es la ratio decidendi, ¿no? La eficacia del precedente se encuentra en la ratio decidendi.
otra vez haciendo el parangón con el pleno casatorio, serían las reglas vinculantes o las reglas jurídicas que establece la Corte Suprema, que a menudo está en la parte final de la sentencia, pero también en unos considerandos, pero hay uno en la parte final, puede ver las reglas que vinculan. Esto sería, por tanto, al menos hasta este momento de la explicación, la ratio decidendi. En cambio, el obiter dictum son los argumentos que no son parte integrante del fundamento jurídico de la decisión, pero que permiten una explicación, ¿no? No sé si podría hacerse la equivalencia a una especie de un marco conceptual, ¿no? No pueden ser invocados como precedente de la decisión, no vincula, el obiter dictum no tiene eficacia de precedente. No obstante, ¿no? Así como hacemos con la jurisprudencia, es decir, unas determinadas decisiones, ¿no? De manera uniforme, reiterada, emitida por las Cortes de Vértice, etcétera, utilizamos algunos argumentos, ¿no? O referencias o consideraciones de apoyo argumentativo para nuestro caso. En la práctica jurídica no habría ningún óbice para hacer lo propio con el obiter dictum de estos plenos casatorios, ¿de acuerdo? Ahora, la eficacia del precedente. Ya mencionada la idea de precedente, la estructura del precedente y la eficacia del precedente, ahora corresponde ver cuál es la fuerza que tiene, ¿no? Precedente y su eficacia, decía ya que no son cosas distintas, ¿no? Por tanto, decir precedente vinculante no es muy técnico ni preciso, porque no todos los precedentes tienen esa eficacia vinculante, ¿no? Porque además, precedente es una cosa y la eficacia y fuerza es otra, como ahora le estoy explicando. En síntesis, y aunque hay sistemas jurídicos que tienen algunas variaciones, podría hablarse de dos eficacias o efectos que se tienen. O la eficacia persuasiva, por la que obviamente no hay ninguna obligación, lo que esté apoyada son las buenas razones para tomarlo como referencia y decidir el caso, nada lo obliga, y la otra la eficacia vinculante o obligatoria, en virtud del cual sí, solo sí tiene que aplicarse, ¿sí? Siempre existe la posibilidad para apartarse, pero la regla es la aplicación, ¿ok? Entonces aquí podríamos preguntarnos también, ¿el precedente vinculante en el ordenamiento del common law y el precedente persuasivo es en el ordenamiento del civil law? No necesariamente, y menos en el caso peruano, en donde el pleno casatorio, si tiene rasgos comunes al precedente, se ha dotado en su fisonomía, en su fisiología exactamente como fuerza vinculante, ¿no? Es la que hemos asumido. No sé si aquí podríamos también preguntarnos que quizás hubiese sido más conveniente dotar de una fuerza persuasiva y no vinculante. Alguien podría responderme diciendo, bueno, pero es que si se pone fuerza persuasiva nadie nos hace caso, como la jurisprudencia, ¿no? Bueno, es algo que también convendría preguntarnos, ¿no? Ok, y ya para ir terminando, hablando de esta fuerza del precedente, les decía que asume una fuerza persuasiva, la fuerza de las razones, más propio del sistema norteamericano, sin prejuicio que esto significa que puedan apartarse, por cierto. En cambio, en el sistema inglés, la regla es que sea obligatoria, y esto en ambos casos responden también a la práctica y a la cultura jurídica y al modo como se construye el derecho, ¿sí? Bueno, eso sería por lo pronto todo lo que puedo ir comentándoles en esta suerte de introducción a la teoría del precedente. Igual quedo a disposición de las preguntas que puedan plantear, a la luz, si quieren, de algunos plenos casatorios que, como ya he mencionado, van a ir desarrollándose progresivamente a lo largo del curso. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Alfaro. Bien, vamos a revisar el chat del aplicativo si hay alguna pregunta. No tenemos alguna. No sé si los señores participantes quisieran formular alguna pregunta de manera directa al expositor con relación al tema tratado. ¿Y los escuchamos? A ver. Por favor, el que quiera hacer su pregunta, active su micro. Buenas noches. Doctor, acabo de poner mi pregunta. Es si una sola sala puede realizar el pleno casatorio.
Muchas gracias por la pregunta. Y muy interesante, dado que, como todos sabemos, en el caso de las salas civiles de la Corte Suprema, se activó una y hay una sola sala. Esa es una pregunta interesante. Miren, en principio, cuando estaban las dos salas, no habría ningún problema, ¿no? De hecho, el primer pleno casatorio se estableció con la reunión de todas las salas, no solo civiles, ¿no? Luego se hizo las penales, incluso se hizo la modificatoria del artículo 400 y se estableció que eran solo los jueces supremos de las salas civiles, ¿no? Desactivada una, la gran pregunta entonces es si podría ser una sola sala, un pleno casatorio. Desde mi posición, yo no lo eliminaría esa posibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque como todos sabemos, las salas, pues, quienes la componen, los jueces supremos, no siempre son fijas en el tiempo, ¿no? Siempre van cambiando, y esto pasa a nivel de las salas superiores, ¿no? Quiero decir que en el Poder Judicial no tenemos, hasta, bueno, lo que nombraba el Consejo Nacional de la Magistratura, jueces especializados desde superior y supremos, ¿no? No hay jueces superiores, civiles o penales formalmente nombrados, son jueces superiores y jueces supremos. Eso significa de que los presidentes de la Corte Superior y de la Corte Suprema cada cierto tiempo, ¿no? Que distribuyen los jueces o ubican en determinadas salas, ¿no? Lo usual es que si tengan un recorrido académico de especializados en civil penal, estén en sus salas correspondientes, pero también pasa que no necesariamente lo ubican ahí, ¿no? ¿Por qué hago esta explicación introductoria? Porque también los jueces superiores, supremos, ¿sí? Que conforman una sala civil, o pueden ser variados de una sala u otra, que nos llame eso la atención, o aun cuando sean los mismos jueces, la conformación de estas salas o las decisiones o los votos de estas salas pueden ser distintas. Quiero decir que una de las razones para establecer un pleno casatorio es, tranquilamente, entre otras, los desacuerdos que puedan existir en los criterios asumidos en los casos. Esos desacuerdos pueden serse, como ha sido hace un momento, de una sala u otra, pero también entre los jueces supremos pueden existir desacuerdos. Esto justifica justo los votos singulares o votos en minoría, no lo sé. Y por todas estas problemáticas que se pueden generar, yo creo que podrían dar pie tranquilamente a otros plenos casatorios. No descartaría, por tanto, esta posibilidad. Muy bien, doctora. Tenemos una pregunta de la doctora Jacqueline Chauca Peñalosa. Buenas noches, y lo felicita por su brillante exposición. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre ratio decidendi y decisión? ¿Cuáles son los criterios para identificarlos? Muchas gracias, muy buena pregunta. Fíjense, la ratio decidendi, y aprovecho a dar otra información que creo que no lo di. La ratio decidendi sería lo que en el pleno casatorio se considera como la regla vinculante, ¿sí? Fíjense el detalle, que en el sistema norteamericano y en el sistema del common law en general, porque eso también funciona en esta lógica y dinámica en el sistema inglés, quien dice que es precedente es el juez de caso posterior, del caso presente, ¿no? No es una práctica usual que, como tenemos en los plenos casatorios, que se nos hace fácil la tarea de donde dice regla vinculante ahí sumillado, ¿no? 1, 2, 3, 4, sino que los jueces extraen, interpretan la ratio decidendi. En nuestro caso, la ratio decidendi está demarcada por la Corte Suprema, estableciendo ahí cuál es la regla vinculante. El precedente regla está fijada en la ratio decidendi, facilitando a los jueces y abogados ver cuál es lo que vincula, ¿no? Esa sería la ratio decidendi. El decisum es bueno, lo que nosotros conocemos como la parte decisoria, ¿no? La parte resolutiva. Ahí sí no hay ninguna complicación. Ahora, revisando los plenos casatorios, uno puede darse cuenta que esto también ha ido construyéndose progresivamente. En su momento, la regla vinculante que estaba se repetía en la ratio decidendi, no aparecía, simplemente una referencia, resulta vinculante, los fundamentos tal y tal, ¿no? Hoy se ha convertido en una práctica usual que en los plenos casatorios, en la parte del decisum, en la decisión, que no solo se pronuncia sobre los hechos del caso, por cierto, sino también se menciona y se detalla las reglas vinculantes, ¿no? Podríamos decir entonces que la ratio decidendi es la regla vinculante, pero que a menudo se encuentra también repetida o mencionada en la parte del decisum, que está compuesta por
la resolución del caso concreto, como cualquier decisión de la Corte Suprema, pero además se añade ahí la ratio o la regla vinculante, ¿no? Esa sería la distinción entre ratio decidendi y decisum. Bien, doctor. Otra pregunta es de la de Cristian Orihuela Aguilar. ¿Los plenos casatorios, transcurrido un tiempo, pueden llegar a derogarse o modificarse dependiendo de las necesidades de la actualidad? Solicita su Muchas ponencia gracias. y también solicita, a medida posible, que compartan. Por supuesto. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Lo mencioné, esta posibilidad de apartarse del precedente, ¿no? Al inicio, yo recuerdo que incluso a nivel de precedente constitucional, pero los plenos casatorios, la vinculación a todos los jueces, vinculación vertical se denomina, ¿no? A los jueces de menor grado era casi una condición, pero obligatoria, bajo apercibimiento de ser investigados por apartarse del precedente, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente no habíamos explorado en el conocimiento de cómo se trabaja con el precedente. La posibilidad de apartarse es una posibilidad normal y natural. Obviamente no puede hacerse de un día para otro, sobre todo cuando utilizamos, y aquí voy a la pregunta, esta técnica llamada overruling, ¿no? Es decir, una suerte de revocatoria de precedente, y es completamente posible, ¿no? En el sistema inglés, las posibilidades de revocar una decisión por la misma Corte de Vértice debe proyectarse en el tiempo, quiero decir, no puede cambiarse constantemente, ¿no? No puede emitirse un precedente hoy y mañana o pasado establecerse un nuevo precedente o al menos uno que derogue al otro, que revoque, ¿no? Se utiliza la expresión también revocatoria. Por tanto, la respuesta sería, ¿puede revocar un precedente? Sí. ¿Cómo se llama esa técnica? Overruling. Y segundo, lo normal es que debe pasar un tiempo para que se revoquen estos precedentes. La misma Corte de Vértice puede hacerlo, sí, pero lo sugerible es que debe pasar un tiempo, ¿no? Las circunstancias varían y por tanto hacen necesario un nuevo precedente, ¿no? Ahora, a nivel de justicia constitucional, hay algunos casos por ahí en donde, por ejemplo, todos recordaremos el caso en donde el Tribunal Constitucional reconoció la determinación del poder del control difuso, ¿no? Por los tribunales administrativos. Y esta sentencia fue dejada sin efecto, también revocada por la misma Tribunal Constitucional, sin que haya pasado mucho tiempo, ¿no? Entonces, esta práctica de revocatoria no es lo usual, no es lo conveniente, ¿no? Porque si algo se relaciona el precedente en sus reglas vinculantes como si fuesen leyes o disposiciones normativas, es que deben tener vocación a permanencia en el tiempo. No puede revocarse constantemente o hacerlo al menos no de manera inmediata. Pero que puede hacerse, sí, definitivamente puede hacerse, como también los jueces de menor grado pueden aplicar el llamado distinguishing también, que es otra técnica de apartamiento. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Tenemos, bueno, dos preguntas de parte del doctor Leodán Cristóbal Ayala. La primera es, ¿un precedente vinculante puede contener varias ratio decidendi o reglas? Y la otra pregunta, ¿un fallo genérico o ambiguo puede ser aclarado a la luz de la ratio decidendi de la sentencia? Ok, a ver, la primera pregunta, si un pleno casatorio puede contener varias reglas, sí. De hecho, lo usual, basta mirar el 10º pleno, que lo van a tratar también, tiene 12 reglas vinculantes, ¿no? Sí tiene más de una regla vinculante. Lo sugerible es que estén relacionadas con el hecho del caso, pero también notarán que nuestra Corte Suprema emite plenos casatorios que asumen características del precedente, cuyas reglas no necesariamente están vinculadas a los hechos del caso, ¿no? Se desliga de los hechos del caso y se establecen reglas que no son útiles para resolver este caso, o quizás para casos distintos, ¿sí? Pero no para el caso concreto. Y la principal preocupación es establecer reglas para que se desprendan de los hechos del caso concreto, ¿no? Pues si es que pueden establecer un precedente vinculante para cambiar las decisiones de la Corte Suprema, yo diría que lo normal es que
los plenos casatorios, ¿no? Y con ello ya asumo la posición de que nuestros plenos casatorios, en rigor, no son precedente judicial, ¿no? Asumen algunas características, por ejemplo, en la fuerza vinculante que tienen los precedentes, sobre todo el precedente inglés, sí, ahí, pero que, por ejemplo, la ratio decidendi sea expresamente indicada en la sentencia, no, eso no es usual en el precedente. Lo usual es que los jueces de los casos posteriores interpreten y extraigan la ratio decidendi, no que la Corte de Precedente establezca cuál es y dónde está. No, esto no es usual, ¿no? Y también que no hay una tendencia a variar constantemente, ¿no? Eso significa, entonces, que, bueno, a la fecha no se ha visto las posibilidades que mediante un pleno casatorio, ¿no?, que tiene ciertos rasgos de precedente, pero que no en rigor lo sea, permita cambiar las decisiones de la Corte Suprema, ¿no? Más o menos por ahí creo que iba la segunda pregunta. Yo diría que no. Lo que hace un precedente respecto a decisiones anteriores es justamente tratar de aclarar el caso, ¿no? Por ejemplo, para el 10º pleno casatorio, y se menciona en su convocatoria, existían una serie de decisiones de la misma Corte Suprema en donde se advertía desacuerdos, ¿no?, de las diferentes salas respecto del mismo tema o respecto de diversos aspectos relacionados a la prueba de oficio. Entonces, lo que hace la Corte Suprema con un pleno casatorio es tratar de aclarar, asumir una posición, plantear reglas vinculantes para los casos posteriores, ¿no? Podemos también encontrar frente a un fenómeno en donde, después de un pleno casatorio, por el paso del tiempo, estas reglas vinculantes resulten ser innecesarias o variables y, por tanto, requerir un nuevo pleno casatorio que establezca nuevas reglas. Yo creo que sí. Pero reitero, no debería hacer eso de manera inmediata. Las circunstancias que varían dependerá también de las circunstancias fácticas, ¿no?, de los hechos de las nuevas situaciones políticas, sobre todo sociales, jurídicas del caso. En la medida que esto varíen, pues hagan necesario o generen la necesidad de establecer un nuevo pleno casatorio. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Veo una pregunta más de Juan Carlos. Diferencia entre overruling y distinguishing. Muchas gracias. Sí, decía de que estas dos técnicas son dos técnicas de apartamiento de precedente, ¿no? Y es completamente normal que cuando en un sistema jurídico se importe un precedente, la institución del precedente judicial en diversos aspectos, ¿no?, sea con el nombre del pleno casatorio, como pasa en materia de justicia civil, debe ser normal, ¿sí? Y por tanto no significa, digamos, una suerte de desacato generalizado del precedente, sino que esto significa simplemente de que no calza en las circunstancias fácticas del caso. Primero, a través de distinguishing, que en virtud del cual un juez podría decir que en el caso concreto los hechos de este caso, por eso lo importante del precedente, de la centralidad del precedente es en los hechos del caso, ¿no? Cuando no hay un desarrollo de los hechos del caso concreto, la preocupación es cómo aplicamos analógicamente, cómo podemos decir si estos hechos del caso concreto actual se relacionan con el caso del pasado, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, si es que llega a la conclusión el juez del caso presente diciendo de que los hechos de este caso no tienen parangón al caso del pleno casatorio, entonces se puede apartar mediante la figura del distinguishing. Dicho esto, el distinguishing es una técnica de apartamiento en virtud del cual los jueces, y esto lo aplican los jueces de primera instancia incluso, pueden apartarse del precedente o del pleno casatorio aduciendo de que los hechos no calzan o no son equivalentes a los del pleno casatorio. Y luego el overruling, ¿sí?, es el que permite establecer una revocatoria, ¿sí?, del pleno casatorio, y normalmente estos sí realizan los jueces del mismo grado, es decir, los jueces que están en vértices, ¿ok? El overruling, en buena cuenta, significa una nuevas circunstancias jurídicas y fácticas que hagan la necesidad de cambiar el precedente, ¿ok?, por otro. Eso sería el overruling. Muy bien, doctor. No tenemos otra pregunta, pero sí veo
mensajes de reconocimiento y felicitación por su excelente Muchas gracias. ponencia. Muy bien, señores. Entonces, solo me queda decirte de parte del señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, doctor Rafael Fernando Salazar Peñalosa, y del doctor Eulogio Cáceres Monzón, presidente de la Comisión Distrital de Capacitación de Jueces de esta Corte Superior, reiterar el agradecimiento al doctor Alfaro por su disposición el día de hoy, también al doctor Anthony Díaz, quien ha tenido su participación en este evento, y con lo cual vamos a dar por culminado esta primera fase. Ya mañana tendremos la segunda sesión, donde contaremos con la ponencia del doctor Dante Torres Altés, del doctor Brando Paredes Miranda y del ponente César Murici Astarain. Muy bien, señores, con ello vamos a dar por culminado la